Si viste Nadie nos va a extrañar, seguramente hubo algo que te hizo pensar. No manches, yo tenía eso. Y es que la serie no solamente está ambientada en los 90, se tomó muy en serio eso de viajar al pasado, desde la música hasta los dulces, la comida y la tecnología. Todo está pensado para que sintamos que estamos otra vez en la prepa, aunque ahora nos duele la espalda. Hoy vamos a recordar 10 productos que aparecen en la serie y que prácticamente son cápsulas del tiempo de los 90. Boing de triangulito. Empezamos con uno que probablemente no necesita presentación. En Nadie nos va a extrañar, los superamigos se reúnen durante los recesos y entre chistes, tareas y negocios bastante cuestionables, aparece uno de los grandes símbolos de la infancia mexicana, el Boing de triangulito. Boing nació en 1965 como una bebida de frutas sin gas, y ese famoso triángulo ni siquiera es triángulo, técnicamente es un tetraedro, un envase desarrollado por Tetra Pak. La presentación se volvió tan reconocible que para muchos mexicanos el Boing no es simplemente un jugo, es sinónimo de recreo. Y es precisamente eso lo que hace también la serie. No necesitas que un personaje diga, estamos en los 90, basta con ponerle un Boing en la mano. Pero si hablamos de recreos noventeros, había algo que no podía faltar, la paleta de semáforo. La favorita de Marifer, la famosa paleta de semáforo aparece como uno de esos pequeños detalles que probablemente muchos ni siquiera notaron hasta que la reconocieron. Rojo, amarillo y verde, 3 sabores. Fue vendida por Dulces Vero, sí, la del payaso, fundada por Ángel Ibarra Dávila, la cual popularizó este caramelo en las décadas de los 80s y 90s en México. Y aquí está lo bonito de que sea el dulce favorito de Marifer. No es un producto inventado exclusivamente para la serie, es uno de esos objetos cotidianos que ayudan a construir el personaje y al mismo tiempo despiertan recuerdos en quien la está viendo. Aunque hablando de lugares donde se encontraban estas cosas, había uno todavía más importante, el videocentro, el negocio del papá de Alex, y probablemente uno de los lugares más importantes de toda esta lista. Porque para un adolescente de los 90, entrar a un videocentro era prácticamente como entrar a una biblioteca, pero en lugar de libros había películas y una cantidad absurda de posibilidades para pasar el fin de semana. Videocentro nació en México en 1983 como una empresa de Televisa y comenzó distribuyendo películas y novelas. Después incorporó producciones de compañías internacionales y se convirtió en uno de los lugares más populares para rentar películas. Y en la serie no solamente es el lugar donde trabaja Alex, también es donde encuentra su media naranja. Hoy haces match desde el baño. En los 90s tenías que coincidir frente al estante de películas románticas. Y dentro de esos videocentros había algo que ocupaba prácticamente toda la pared, los VHS. El videocentro estaba repleto de ellos. En los 90 el VHS era uno de los formatos domésticos dominantes para ver películas. El sistema VHS había sido introducido por JVC en 1976 y durante los años siguientes terminó convirtiéndose en un estándar del entretenimiento casero. Pero lo verdaderamente importante era esto, había que regresar la película. Si la rentabas y la dejabas sin rebobinar, te convertías automáticamente en el enemigo público número 1 de un videocentro. De ahí que existieran las famosas máquinas rebobinadoras. Metías el VHS, apretabas un botón y el aparato hacía todo el trabajo. En mi casa, por ejemplo, teníamos una con forma de coche rojo, y probablemente muchos tuvimos alguna versión parecida. Pero si había algo que podía ser todavía más personal la experiencia de escuchar música mientras ibas a la escuela, era el Walkman. Memo utilizaba su Walkman camino a la escuela para escuchar música, y el aparato termina funcionando también como una especie de conexión entre él y Marifer. Y ahí la serie vuelve a acertar con un objeto que hoy parece ridículamente sencillo. El primer Walkman salió en 1979 y cambió para siempre la forma de escuchar música, porque permitió llevar tus canciones contigo sin necesidad de cargar un estéreo entero. En 1994 ya llevaba 15 años existiendo y se había convertido en parte de la cultura juvenil, pero había un pequeño inconveniente. Las canciones estaban en cassettes, y si querías escuchar una canción específica tenías que encontrarla. Y si no estaba donde querías, a darle a adelantar, y cuando te pasabas, rewind. Y si eras verdaderamente sofisticado, utilizabas una pluma para rebobinar el cassette y ahorrar batería. Y mientras Memo podía escuchar música en camino a la escuela, también tenía acceso a algo que para muchos adolescentes mexicanos era casi un objeto de lujo: los dulces gringos. Pero antes de seguir, no te olvides de darle like al video, suscribirte y activar la campanita para más contenido nostálgico noventero. Nerds. En los años 90 conseguir dulces gringos en México no era tan sencillo como hoy. Para muchos, si querías probar algo que venía del otro lado del charco, dependías de algún familiar o un amigo que hubiera viajado. Y eso encajaba perfectamente con Memo. Cuando se despide de sus amigos, le entrega a Alex una bolsa llena de dulces estadounidenses, y dentro de ellos están los Nerds. Estos pequeños dulces aparecieron en Estados Unidos en 1983. Son pequeños, de colores, crujientes y con sabores diferentes. Pero si ya había algo que podías conseguir prácticamente en cualquier escuela, era esto: las papitas caseras con salsa. Estas ni siquiera tenían una marca, y justamente por eso entraron a la lista,
porque probablemente son uno de los recuerdos más universales de los recreos de aquella época. Unas papitas, salsa, quizás limón y listo. No necesitábamos una cafetería gourmet, necesitábamos 5 pesos y alguien que supiera preparar una bolsa de papas sin provocarte gastritis al instante. Y lo interesante es que la serie muestra algo que hoy resulta cada vez más difícil de imaginar: la libertad que existía en las cooperativas escolares para vender este tipo de comida. Hoy es impensable que un niño, al menos en México, pueda comer algo así, debido a las restricciones del gobierno para cuidar la salud de los estudiantes, aunque muy seguramente después de clases pasen a la tiendita a atiborrarse de chucherías. Y si había algo que también sobrevivía intacto en las escuelas, eran los cuadernos. Aunque, seamos honestos, usarlos para la tarea era de las últimas cosas que hacíamos con ellos. Los cuadernos escribe. Son uno de esos objetos que probablemente viste cientos de veces sin pensar que algún día serían piezas de nostalgia. La marca lleva décadas formando parte de la vida escolar mexicana y llegó a convertirse prácticamente en un nombre genérico cuando hablamos de cuadernos. Y si eres millennial, seguramente recuerdas el clásico diseño con las letras de la marca sobre líneas amarillas y rojas en un fondo blanco. En él escribías todo menos los apuntes. El chismógrafo, hacer dibujos que probablemente era mejor que nadie encontrara, y arrancar hojas para mandarle mensajes a alguien que estaba sentado literalmente a 2 metros de distancia. Y hablando de tecnología vieja, en la segunda temporada aparece algo que hoy parece directamente equipo de producción cinematográfica: la cámara de Alex. En la segunda temporada, Alex toma la cámara que pertenecía a su mamá para grabar el viaje de generación. Y cuando la ves, lo primero que piensas es: ¿y dónde demonios va a guardar todo eso? Porque aquella cámara no era precisamente discreta. Hoy tienes un teléfono que cabe en el bolsillo y puede grabar horas de video. En los 90s tenías una cámara que parecía diseñada para filmar la llegada del hombre a Marte. Nada de micro CD, ni memoria interna de 256 GB, nada de se me acabó el espacio y voy a borrar videos viejos. Aquí el problema era cuántos cassettes trajiste, y si se acababa la cinta, se acabó la película. Pero hay un último objeto tecnológico de la serie que probablemente provocará algo todavía más fuerte en quienes crecieron en los 90, la computadora de Memo. En la primera temporada, Memo tiene una computadora que fascina especialmente a Tenoch, y aunque la serie no especifica la marca, la computadora representa perfectamente cómo era la tecnología doméstica de aquella época. Hoy una computadora puede ser tan delgada que prácticamente cabe en tu mochila. En los 90, en cambio, tenías un monitor enorme, un gabinete que parecía un mueble y un ventilador interno que sonaba como si estuviera a punto de despegar. Y no, internet tampoco era esa cosa omnipresente que damos por sentada. Muchos programas se instalaban desde disquetes, esos pequeños rectángulos que podían almacenar una cantidad de información que hoy cabría probablemente en una foto. Y ahí está la ironía. Nosotros teníamos que esperar a que una computadora cargara un programa desde un disquete, y ahora un chavito se desespera porque su videojuego tarda 3 segundos más en cargar. Hermano, nosotros vimos una barra de instalación avanzar durante media hora. Tú no conoces el sufrimiento. Y quizá eso es precisamente lo que hace tan especial a Nadie nos va a extrañar. La serie no solamente nos cuenta una historia ambientada hace más de 30 años, nos devuelve a una época a través de las pequeñas cosas. Un Boing de triangulito, una paleta de semáforo, un VHS, un Walkman. Son objetos que probablemente nunca pensamos que íbamos a extrañar, pero basta con verlos aparecer unos segundos en pantalla para que nuestro cerebro diga: yo tuve eso. Y quizás ahí está la magia de la nostalgia. No extrañamos necesariamente el objeto, extrañamos quiénes éramos cuando ese objeto formaba parte de nuestra vida. Gracias por quedarte hasta el final del video. Déjame en los comentarios qué otros productos noventeros lograste identificar en la serie. Nos vemos en la próxima paradoja.